En la clase pasada y la anterior vimos desde el periodo de Saturno cómo surgió el hombre y cómo surgió la Tierra. Y vimos todas las revoluciones y los periodos, o sea, la involución del espíritu en la materia. Ahí nos quedamos. Entonces, esta tercera parte va a ser sobre el periodo terrestre y sus épocas. Y vamos a hablar un poquito de la raza. El periodo terrestre, como todos saben, la región superior está en el mundo del pensamiento, la región concreta, el mundo, o sea, la región del pensamiento concreto. Esa es la parte más alta donde está el globo A y el globo G. Después baja al mundo del deseo, bajamos a la región etérica y por último el globo D está en la región química que coincide con el planeta Tierra. Los globos C y los globos E coinciden con la región etérica, que es un poquitico más allá, un poco más allá de la atmósfera terrestre. Recuerden que el cuerpo humano, el cuerpo denso es el que conocemos y el cuerpo vital está 2,5 pulgadas por fuera del cuerpo denso. Así mismo ocurre con el planeta Tierra. Está un poco más allá. Recuerden que el planeta Tierra no solo es el globo líquido y sólido, también la atmósfera gaseosa. Recuerden que la región química está con sólido, líquido y gaseoso. La atmósfera terrestre, con sus capas diferentes, también es el cuerpo denso del planeta. Aunque no lo veamos, la atmósfera, pero es un gas. Es parte de la región química. La región etérica, el C y el E, los globos C y E son el mundo etérico. La B y la F, el mundo del deseo, que más o menos llega hasta un poquito más allá de la distancia que hay entre Marte y la Tierra. Recuerden que cuando Marte y la Tierra se unen en la órbita, pues los cuerpos de deseo se entrelazan. Y es posible para los magos negros ir hasta allá a hacer sus trabajos y sus iniciaciones y sus cosas. Vimos que en el periodo terrestre, de las 12 grandes jerarquías creadoras, las que más trabajaron fueron las de Escorpión, o sea, los señores de la forma, que tienen especialmente a cargo la evolución humana en el periodo terrestre, a pesar de que hay 7 grandes jerarquías trabajando con nosotros, pero los señores de la forma fueron los más activos en el periodo terrestre. Vemos y recordamos que cada periodo está compuesto por 7 globos y por 7 revoluciones. Que la evolución de cada oleada de vida está compuesta por 7 periodos, o sea, 7, 7 y 7. No quiere decir esto que los periodos sean estos 7 nada más. Estos 7 son los que tienen que ver con nosotros. O sea, el periodo de Saturno, ahí comenzó la oleada de vida de los espíritus originales. Y termina en el periodo de Vulcano. Pero antes del periodo de Saturno comenzaron la vida los ángeles, que son una oleada de vida por encima de nosotros. Y van a terminar en un periodo anterior al de Vulcano. Y así todas las oleadas de vida que están por detrás y todas las que estarán posterior. Porque después en el periodo de Júpiter, que los animales van a ser humanos, va a entrar otra oleada de vida que no sabemos cuál será. Los minerales van a ser como los vegetales y los vegetales van a ser como animales. Y nosotros Marco se fue la voz. porque el planeta Tierra
estaba ubicado en el polo. El Sol giraba y en el polo superior ahí se encontraba el planeta Tierra. Por lo tanto, ¿qué le quiero decir con esto? Que los seres humanos que habitaban ahí no tenían nada que ver con la forma que tenemos actual. Cualquier ser humano en las condiciones actuales que viva dentro del polo del Sol se achicharra. O sea, no es posible con este vehículo que poseemos ahora haber habitado en el Sol. ¿Qué pasa? Que recuerden que el cuerpo en el periodo terrestre, pero ya después que el planeta sale del Sol, que se enfría, entonces que empiezan las formas a ser más sólidas, más concretas, y entonces podemos ya habitar en un vehículo más perfeccionado. No así en la época polar, que éramos gaseosos, como en forma gaseosa, para poder soportar las altas temperaturas y las altas vibraciones del Sol. ¿Qué pasó en esta época? Que llegó el momento en que ya los seres que estaban evolucionando los espíritus originales, que estábamos evolucionando en este planeta Tierra, el globo terrestre, empezaron a dejar de soportar las vibraciones altas y las temperaturas del Sol físico. Recuerden que el Sol, o sea, el famoso Big Bang, fue en la primera revolución cuando llegamos al globo de abajo, al globo D. Ahí comenzó el Big Bang, porque fue cuando se hizo la explosión y surgieron los soles y las estrellas del universo, densamente ya hablando, materia densa. O sea, cuando el globo terráqueo llega por primera vez a la primera mitad de la revolución, que es cuando se hacen los trabajos más importantes de cada revolución. Una vez que se hizo el Big Bang famoso y salieron los soles y los planetas de todos los dioses de cada sistema solar, del séptimo plano cósmico, cada planeta se fue desarrollando. El planeta nuestro, la primera revolución o la época polar, soportó todo lo que era las vibraciones, las altas vibraciones del Sol. ¿Qué pasa? Que cuando llega la segunda revolución, que se conoce como época hiperbórea, ya los que habitábamos ahí en esas condiciones no éramos capaces de soportar esas vibraciones y nos fuimos desplazando hacia el ecuador solar, hacia abajo, para por fuerza centrífuga salir despedido. Antes que nosotros salió, mucho antes salió Urano, que son los seres más atrasados del sistema solar, los espíritus originales de nuestra oleada de vida más atrasados están en Urano. Se dice que esa evolución prácticamente va para atrás. Después salió Saturno, posteriormente Júpiter, Marte y nosotros. Sin embargo, Venus y Mercurio soportaron todavía más que nosotros. Esta época hiperbórea, los seres, o sea, cuando salen del Sol, eran como unas bolsas que tenían una protuberancia en la parte superior, que era como ellos sentían la sensación, el tacto. Recuerden que hoy en día el tacto se ha repartido por todo el cuerpo. En aquel momento estaba centralizado en un punto en la parte superior, que era como un apéndice, que hoy en día es la glándula pineal, la famosa glándula pineal. Y el sentido del tacto se esparció por todo el cuerpo, como lo va a hacer los demás sentidos en un futuro.
Al salir expulsados al final de la época hiperbórea, salen expulsados el planeta Tierra, era una bola de fuego. Imagínense, acabadito de salir del Sol, no había condición de una vida terrestre como la conocemos. Pero poco a poco, a la distancia que fue expulsado, obedeciendo a la ley de Bode, llegó a formar un planeta totalmente habitable, totalmente preparado para una civilización. Ese era el plan. Y ahí íbamos a estar nosotros, los seres humanos que se conocen. Esta fue la segunda revolución del periodo terrestre llamado época hiperbórea. Después viene la tercera revolución. La tercera revolución o lemúrica. Y aquí el planeta Tierra ya está alejado del Sol. Ya se está enfriando. A pesar de que tiene todavía erupciones volcánicas y su terreno no es fácilmente habitable, pero ya se estaba enfriando. Esta tercera revolución comenzó con una raza. O sea, el hombre por primera vez se definió como una raza, que eran los famosos lemures. Los lemures eran muy similares a los vegetales. O sea, recuerden que en este periodo o en esta revolución, esta época lemúrica, los lemures no tenían mente. O sea, tenían un cuerpo denso que era muy diferente al cuerpo como lo conocemos ahora. Era un cuerpo, un tronco corto, las extremidades muy largas, los talones hacia atrás, que los permitía dar grandes saltos para huir de las altas temperaturas. Tenían en su parte superior de la cabeza una protuberancia también, que los gorilas hoy en día tienen un vestigio de lo que fue esa protuberancia. Con eso eran su órgano sensorial, como lo tenían las bolsas aquellas, y se guiaban y huían del calor de las zonas más cálidas. Los lemures, no imaginen que son ni como los monos. No podemos decir que son ni como los monos. Los monos en cierto punto tienen una inteligencia. Los lemures no tenían memoria. Ellos, al no tener memoria, olvidaban todo lo que ocurría. Ellos tampoco, por favor, pongan en pie. Ellos tampoco poseían ojos, o sea, ni eran conscientes del vehículo físico. Ellos vivían en un estado espiritual totalmente. O sea, inclusive muchos de ellos perdían el vehículo físico y ni cuenta se daban. Y podían obtener otro y pasarse de uno a otro sin la menor dificultad. Inclusive inconsciente de eso. O sea, ellos no tenían la conciencia que tenemos nosotros. Se dice que ellos se reproducían por espora. O sea, no estaban todavía divididos en sexo. Eso vino al final de la época lemuria, la división de los sexos, para poderle dar después la laringe y el cerebro, que constituían los órganos creadores. Y se convirtió entonces, en vez de un ser completo, hermafrodito, en una mitad reproductora. Aquí hay un pasaje bíblico que este esquema se ve muy bien, cuando dice que primero se hizo la luz
y después se hicieron las luminarias. Muchos de la gente que, los retractores de la Biblia, dicen que cómo es posible que primero se hizo la luz y después se hizo el sol. Y no es que primero se hizo la luz y después se hizo el sol. En la época polar, nosotros estábamos dentro del sol. Se hizo la luz, pero no éramos conscientes de ella porque estábamos dentro de ella. Y cuando fuimos expulsados, fue que vimos por primera vez el sol. O sea, primero se hizo la luz y después se hizo el sol para nosotros desde nuestro punto de referencia, porque como estábamos dentro de él no lo veíamos. Igual que un feto que está dentro de su madre no la puede ver hasta que no nace. Pues así es como ocurre. Así que lo respondí en WhatsApp. Posteriormente, al ser expulsado del sol, vimos por primera vez el sol. Y ocurrió que después ciertos espíritus que estaban evolucionando en el planeta Tierra no podían soportar las vibraciones del planeta y fueron expulsados, y entonces surgió el segundo luminar, que es la luna. Y eso no contradice en nada las palabras bíblicas, de que primero se hizo la luz y después se hicieron los dos luminares. Todo es cuestión de hallar la explicación. Los lemures, que eran unos seres bastante extraños, inclusive tenían, cuando ya en la última parte de la Lemuria, al dividir los sexos, ya empezaron a haber escuelas donde le enseñaban a las hembras y a los varones. Estas escuelas no tienen nada que ver con las escuelas actuales. Si ustedes ven las escuelas de los lemures, pues eran unas escuelas que hoy en día serían salvajes, porque a los varones se les enseñaba a luchar, inclusive hasta se les empalaban para que sintieran el dolor y desarrollaran la voluntad. Y las hembras eran abandonadas en el bosque en condiciones de inundación, de terremoto, de ciclón, en condiciones adversas, para que desarrollaran la imaginación. Recuerden que los ángeles que no tienen sexo como lo tenemos nosotros, la parte sexual está definida en voluntad, la parte masculina, e imaginación, la parte femenina. Y esto era lo que pasaba con los lemures. Recuerden que los lemures no eran conscientes ni de su cuerpo que tenían. No tenían ojos, por lo tanto no veían la parte física. Los ojos se les fue dado ya al final de la Lemuria y principio de la época Atlántica, donde ellos entonces abren los ojos. Es la famosa frase de la Biblia, que abrieron los ojos y se vieron por primera vez desnudos. Todo eso está bien concatenado con esto de las épocas, etcétera. Como los lemures no tenían memoria, imagínense usted que cualquier cosa que hicieran la olvidaban enseguida. Y entonces cualquier cosa física que hicieran la olvidaban, y no podía haber evolución en el aspecto que lo conocemos hoy en día, porque las experiencias eran efímeras. No es como hoy, que las experiencias son difíciles de olvidar, sobre todo las malas. Esto sería más o menos una imagen de la época lemúrica, y un lemur ahí, una representación de cómo eran ellos, con las extremidades largas, los talones hacia atrás, y poseían unos pequeños tubos para poder respirar en la parte del cuello, la protuberancia con la que era su órgano sensorial. En la época lemúrica comienzo de la primera raza, la primera de todas las razas, que fueron los lemures.
Ya eso lo dije. Ahí pasamos a la primera mitad de la cuarta revolución. Hasta ahora, cada época era una revolución. Primera época, polar. Segunda época, hiperbórea. Tercera época, lemúrica. Recuerden que en la primera revolución está asociada con el cuerpo denso, con la parte mineral. Segunda revolución asociada con el cuerpo vital, con la parte vegetal. Tercera revolución lunar, con el cuerpo de deseo animal. Y la cuarta revolución ya está asociada con la mente, con el cuerpo mental, que no fue dado hasta el final de la época Atlante. O sea, la cuarta época, que es la cuarta revolución, pero la primera mitad que está asociada con Marte. Por eso se dice que la primera mitad de la cuarta revolución es la revolución marciana del periodo terrestre y está asociada con la cuarta época Atlante. En la Atlántida ya se va teniendo más conciencia de la parte física. O sea, aquí surgen 7 razas. Esta época ya la Tierra se enfrió y había mucha neblina. La neblina era tanta que no se podía ver a 10 metros de distancia prácticamente. Imagínense que los atlantes respiraban por branquias, porque era tan húmedo la atmósfera que inclusive prácticamente casi ni se veía el sol. Ustedes han visto en los días de neblina fuerte como el sol se ve como una bola luminosa ahí, pero bastante opaca. Se puede ver directamente con los ojos a través de la neblina. Esto hizo que los primeros seres respiraran por branquias. Por eso el feto humano va recapitulando todos los estados por los que pasó el hombre, y al principio de su formación consta de escama también, de branquias también. La respiración era en un ambiente acuoso, prácticamente como los peces, y hizo que empezaran a surgir diferentes razas. En la época Atlante surgieron las 7 razas atlantes: los Moahals, los Trabatlis, los Toltecas, los Turanios, los Semitas, los Acadios y los Mogoles. Estas razas no piensen que eran como somos nosotros. O sea, las primeras razas estaban más asociadas a lo que conocemos como los Pithecanthropus erectus de Java y los hombres de Neandertal, etcétera, etcétera, etcétera. Esta raza, la primera, tenía muy poca memoria. La memoria era bastante poca porque venían de los lemures y no tenían mente. Las primeras razas estas no se les había dado todavía la mente. Los Trabatlis tampoco. Ya los Trabatlis empezaron a trabajar un poco en lo que es la memoria. Recuerden que la memoria está asociada con el éter reflector, que sí lo poseían. Pero los cuerpos se fueron perfeccionando poco a poco. Ya ellos tenían un cerebro rudimentario, y tenían cierta individualización, pero todavía estaba en un estado animal, porque los señores de la mente no le habían dado la mente. Los toltecas y los turanios desarrollaron la parte de la magia negra, la astucia. Los toltecas de una forma más rudimentaria. Los turanios se dice que eran los especialistas en la magia negra. Y desarrollaron sobre todo la astucia
que fue la provocación de que se destruyera la Atlántida, la ciudad famosa Atlántida. Posterior a eso vinieron los semitas originales, que fueron los que dieron la raíz para lo que iba a ser las futuras razas arias. Estos semitas trabajaron ya aquí, cuando empiezan los semitas, se le empieza a dar lo que es la mente, el cuarto aspecto de los vehículos, la mente. Los señores de la mente comienzan a darle la mente, una mente rudimentaria, que la desarrollaron también para beneficio propio. O sea, fundamentalmente la astucia. Pero a partir de los semitas fue que se originaron las 7 razas arias. O sea, las 5, porque en estos momentos tenemos 5 razas arias. Y los acadios y los mogoles, que fueron las últimas de esta raza, están asociadas con la parte asiática. Sobre todo los mogoles, se dice que ellos ya desarrollaron bien lo que es la memoria. Inclusive hoy en día ellos piensan que las tradiciones milenarias de años son las que funcionan. Y por eso ustedes ven que la China se guía mucho por las cosas de antes, por negando un poco lo que es el desarrollo, que es lo que le pasó a los países de Asia, que no se desarrollaron materialmente. Y entonces ahora es que tú ves que la China se está desarrollando hace bastante tiempo ya. La India inclusive ya están conquistando lo que es el mundo material. Posterior a la primera mitad de la cuarta revolución del periodo terrestre, vino la segunda mitad de la cuarta revolución del periodo terrestre o revolución mercurial. Esta es la quinta época aria. Recuerden que hay 4 revoluciones, pero como la cuarta se dividió a la mitad, por eso es la quinta época aria. En la época Atlante, el agua que estaba en la atmósfera, pues se condensó tanto que cayó y fue famoso diluvio. Y no fue hasta después que los adelantados de esa época, que dejaron de respirar por las branquias y desarrollaron lo que fueron los pulmones, cuando se secó la atmósfera, cuando la atmósfera fue más seca, pues fueron los sobrevivientes. Se dice que en el diluvio, famoso diluvio universal, murieron casi todos los que no estaban desarrollados. Solo los más evolucionados fueron los que sobrevivieron. Esta segunda mitad de la cuarta revolución o época aria también generó 7 razas. Recuerden que en la época lemúrica, una raza. La época Atlante, 7 razas. Y la época aria, igual, 7 razas. El aspecto del planeta cambió totalmente. Surgieron los continentes, los océanos, producto del diluvio, y se sumergieron tierra, como fue la Lemuria, el continente de Lemuria, que se supone que está por allá por el Pacífico, por abajo de Asia, y la Atlántida, que se supone que está en el océano que lleva su nombre, el océano Atlántico. En la época aria surgieron 5 razas arias hasta hoy. En un total van a ser 7. La raza aria que surgió al sur de la India, la babilonio asirio caldea, la perso greco latino, la céltica y la teutónica o anglosajona. Están en el orden de evolución. O sea, los más evolucionados se supone que son los últimos, porque son razas más van evolucionando los arquetipos.
Recuerden que los arquetipos son los que evolucionan. Las razas que van adelante van desarrollando nuevos arquetipos. Las razas que van detrás van cogiendo los arquetipos de la raza consecutiva. Y entonces, como no están a la altura de ese arquetipo, pues van degenerando la forma. El espíritu evoluciona, el espíritu siempre evoluciona. Lo que degenera es la forma. Entonces, esas formas van siendo utilizadas por razas menos desarrollo evolucionadas. Y yo quiero aclarar bien esto porque este tema es un poquito difícil de hablar. Cuando se habla de evolución no se habla ni de que sean mejores, ni de que sean peores, ni de que sean buenos, ni de que sean malos. Sencillamente que están a la cabeza en la evolución. La palabra clave es adaptabilidad. Cuando surgió la humanidad, hubo quien se quedó en el lugar cuando empezó a escasear los alimentos, se quedaron ahí, no quisieron desarrollarse. Otros subieron a regiones más frías buscando el trigo, desarrollando la comida, la subsistencia, y inclusive se dieron después a la conquista del mundo material. Por eso es que son más evolucionadas. Hablando del punto, no quiere decir ni que sean mejores, ni que nos dé derecho por ser inferiores a ser sometidos, ni por ser superiores a someter. O sea, todos somos iguales, todos pertenecemos a la raza humana y tenemos los mismos derechos. Inclusive, dice Max Hendel, que la unión de todas las razas al final es la que va a dar la última de todas las razas, y el crisol ese va a ser aquí en los Estados Unidos, que lo vamos a ver posteriormente. En la misma época aria dice que surgirán dos razas más, la eslava, que esto está asociado con la Europa del Este. Se dice que van a ser de un color azuloso, parece que van a ser tan blancos que la sangre en las venas se van a ver, y se van a ver de una tonalidad azulosa. Estos van a desarrollar sobre todo la música. Dicen que la música va a ser la que va a prevalecer en esta raza, de la sexta raza eslava. De esta raza eslava va después a surgir la última de las razas arias. O sea, estamos hablando de una lemúrica, 7 atlantes, 7 arias, son 15, y va a venir después otra raza. Posterior a esto viene la quinta revolución. Va a venir la quinta revolución. Recuerden que cada revolución, la Tierra tiene que pasar por los diferentes globos. Nosotros estamos ahora en el globo en la cuarta revolución, la primera mitad subiendo. Ya estamos en el arco ascendente. Ya pasamos la mitad de la revolución marciana y estamos en la revolución mercurial, en el arco ascendente. Pero todavía hay que pasar 3 veces más por el globo D. En la quinta revolución, que va a ser la sexta época, recuerden que la cuarta revolución se dividió en 2. La quinta revolución del periodo terrestre va a ser la sexta época Galilea. El desarrollo aquí va a ser tan grande, tan grande, que no somos capaces ni de imaginarnos cómo va a ser la vida en esta época. Se supone que ya no va a haber lo que conocemos como los 7 pecados capitales, la envidia, el odio, todo eso. El ser humano ya va a estar por encima, porque va a haber una sola raza. Todos vamos a ser prácticamente iguales entre comillas. O sea, vamos a tener los mismos vehículos,
podemos desarrollar mucho más la parte material, pero ya con vista a una evolución. Ya se supone que tengamos desarrollada la vista espiritual y la mentira no va a poder subsistir en esta sexta época. No va a subsistir, ya dice Hendel, que en la época acuariana, que es en la cuarta revolución. Pero en esta época ya sí vamos a ver los diferentes vehículos de las personas y no puede haber mentira. Esta sexta época, hablar de ello es un poquito especular, ¿no? Porque, bueno, está más allá todavía de el mundo en esto, que no está muy buena la cosa. Y en esta época galilea surgirá la última de todas las razas. O sea, vamos a hacer como los lemures, una sola raza, pero con un estado evolutivo espiritual muy superior. Recuerden que el desarrollo es en espiral. Pasamos por el mismo lugar, pero un poquito más evolucionado. Cada vez que se da una vuelta, se pasa con un nivel de evolución superior. Posterior a la quinta revolución o sexta época galilea, donde surgirá la última de todas las razas, vienen la sexta y la séptima revoluciones, donde las razas y las naciones dejarán de existir. La humanidad formará entonces una fraternidad espiritual como antes del fin de la época lemúrica. O sea, ya no habrá país, ya no habrá bandera, todo será un solo gobierno mundial y será una fraternidad espiritual como al final de la época lemúrica. Los lemures eran como una comunidad primitiva. En aquella época no había nada, en primera no había nada que envidiar porque vivían en cuevas, vivían salvajes. Y todo eso comienza con la conquista del mundo material, empiezan a desarrollarse las diferentes formas de vida y entonces surgen con la mente, la individualidad, surgen todos los famosos 7 pecados capitales. Al final de la época lemúrica era una fraternidad espiritual, la comunidad primitiva. Hoy, en esta época, o sea, en la sexta y la séptima revoluciones, que no va a haber ni raza ni naciones, entonces la humanidad formará una fraternidad espiritual, pero mucho más desarrollada, preparándonos ya para el periodo próximo, que es el de Júpiter, donde vamos a dejar el cuerpo denso y toda esa experiencia que fue acumulada en el átomo simiente del corazón, pues pasará al nuevo vehículo que vamos a tener, que es el famoso cuerpo de alma, el dorado vestido de bodas que se teje mediante una vida pura, formado por los éteres superiores, el éter reflector y el éter luminoso, que va a ser el vehículo que vamos a tener en el próximo periodo que se va a llamar de Júpiter. Otra cosita que quería aclarar es que en la quinta revolución los rezagados de la humanidad, que son los antropoides, tienen la posibilidad de alcanzarnos a nosotros. O sea, a partir de la quinta revolución, todos los chimpancés y todos los seres que animan a esa forma, pues tienen la posibilidad de alcanzarnos. Los que no lo logren, pues tendrán que esperar a que otra oleada de vida se puedan sumar ellos. Y los que lo logren, pues bueno, seguirán siendo rezagados, pero ya nos habrán alcanzado. Como los ángeles rebeldes, que son los luciferes, que son los ángeles rezagados, que están trabajando a través del cerebro humano, a través de nosotros, tratando de hacernos desarrollar el mundo material para poder ellos alcanzar a los ángeles. Es una condición que ellos obtuvieron gracias a que nos dieron el cerebro, que ellos nunca lo poseyeron, y entonces
tuvieron esa posibilidad y vieron esa forma de salir de ser rezagado y poder alcanzar a Los Ángeles. Aquí yo les hice un resumen a las personas que les gustan los resumitos de las revoluciones, las épocas y las razas. O sea, la revolución, la primera, polar, no había raza. Segunda, hiperbórea, no había raza. Tercera, Lemuri. Primera mitad de la cuarta, 7 razas. Segunda mitad de la cuarta, 7 razas. La quinta, Galilea, 1 raza. La sexta y la séptima, no y no. Fíjense que siempre es simétrico. Todo aquí se comporta de una forma simétrica. Las 2 primeras no tienen razas, igual que las 2 últimas. La tercera y la quinta, que son las opuestas, tienen 1 raza. Y la cuarta tienen 7 y 7. Y hasta aquí las clases.